Guerras cognitivas. El campo de batalla es nuestra mente. Hola a todos, bienvenidos a Verum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y como os dije muchas veces, esto es el campo de batalla de las guerras del siglo XXI. Internet, redes sociales, es un nuevo campo de batalla. Y en él hay mercenarios, hay traidores y personas que luchan por su ideología y otros luchan por los intereses de su nación. Y como ya sabéis, hoy vamos a hablar de guerra y hablaremos esta vez de guerras cognitivas. Vamos a hablar de bots, redes sociales, fake news y muchas más cosas. Contamos con la ayuda de un periodista, Daniel Iriarte, y autor de un libro titulado Guerras cognitivas. Hola, Daniel, ¿qué tal? Hola, buenas, Francisco. Pues Daniel, vamos a hablar de un tema que a mí me interesa. Tengo muchos programas sobre fake news, manipulación, intentos, ¿no?, de manipular a la sociedad, ¿no?, con un experto que analizó la desinformación en el proceso catalán y la participación de Rusia en ese sentimiento. Y la realidad es que eso es parte del campo de batalla que estamos asistiendo, ¿no? Algo que no es nuevo, Daniel. Siempre existió el relato, el contrarrelato y la propaganda, ¿no? España sufrió las fake news en el siglo XVI y seguimos sufriéndolas con la leyenda negra, ¿no? Pero la realidad es que vamos a fijarnos, sobre todo, Daniel, en tu libro, que lo tenemos aquí la portada, Guerras cognitivas, cómo estados, empresas, espías y terroristas usan tu mente como campo de batalla, editorial ARPA, en el que cuentas un poco qué es esto de las guerras cognitivas, ¿no? Sí, bueno, realmente es verdad que la mayoría de los conceptos que manejamos en el libro no son novedosos, las operaciones psicológicas, la desinformación, entendiendo como tal la difusión deliberada de información errónea con un propósito, normalmente político, pero a veces también económico, etcétera. Muchas de estas cosas no son nuevas. Lo que es nuevo es el ecosistema digital que hace que todas estas campañas pues, sean muchísimo más eficaces, mucho más baratas y, sobre todo, mucho más rápidas, ¿no? Entonces, el impacto realmente se magnifica. Y eso, pues, sumado al hecho de que, bueno, se está hablando ya de un sexto dominio militar, que sería la mente, pues bueno, hace que estemos ante un fenómeno que sí que podemos considerar relativamente nuevo, ¿no? Que es el de pues la degradación de las capacidades cognitivas del adversario, que es básicamente de lo que se trataría, ¿no? En el libro hay una definición pues ya clásica, pero que es un poco técnica. Voy a dar una un poco más sencilla, que sería pues básicamente el hackeo de las mentes del adversario para llevarle a actuar de la manera que espera el agresor, incluso si eso va en contra de los propios intereses de la víctima, ¿no? Y además, un elemento sería, que esto también es novedoso, porque una diferencia, por ejemplo, con la propaganda clásica, es que en la propaganda clásica el receptor es pasivo, simplemente recibe la propaganda. Aquí lo que se busca es una reacción activa por parte del atacado que se convierte en soldado del atacante. Porque una persona que ha cambiado de opinión, pues bueno, lo que tiende a hacer es a difundir sus ideas, ¿no? Sus nuevas ideas. Entonces, es un poco como una epidemia zombie, ¿no? No, un converso es lo peor que hay siempre, en todo. Eso es, si tú consigues infectar a esa persona, pues esa persona se convierte a su vez en infeccioso para otros, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que podemos hablar de novedad. Pues sobre todo la rapidez, ¿no? Es decir, la rapidez que antes te llegaba una noticia y podía ser un rumor que tardase semanas en llegar a tu pueblo, ¿no? Pero ahora en cualquier lugar del mundo llega la misma noticia casi en el mismo segundo, ¿no? Y al final las fake news tienen también unos procesos psicológicos, ¿no? Que es el sesgo de confirmación. Eso es algo que a mí, entre mis estudios, tengo la carrera de Relaciones Laborales y ahí había muchos temas de psicología social, sociología del comportamiento colectivo y a mí me encantaba ese aspecto. Y yo cada vez que yo soy un soldado
de las trincheras de Internet, ¿no? Alguien dirá que yo soy parte de la propaganda, pero bueno, realmente yo lucho por lo que creo que es mi interés como ciudadano europeo, no tengo ningún sesgo detrás. Eso sí, coincido a lo mejor con lo que algunos consideran el oficialismo, ¿no? Pero lo importante, desde mi punto de vista, es eso del sesgo de confirmación, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy viendo ahora en redes sociales, especialmente en Twitter, cómo gente viraliza pura mierda informativa, y lo digo pura mierda informativa, en la que un F-35 tiene escala de un B-52 y la gente dice que bien que Irán haya derribado un F-35, sin llegar a darse cuenta de que es generado por IA, porque hay IAs buenas, pero cuando tú retuiteas no sé, una imagen que tiene seis dedos la mano y de repente el dedo que era de más aparece en la frente, pues date cuenta que eso es un vídeo meme, ¿no? Un vídeo, yo no digo ya ni de deep fake, no, es un vídeo meme porque todo el mundo se da cuenta de ese error, ¿no? Pero la gente se lo cree porque quiere confirmar su creencia, ¿no? Sí, así es. De hecho, el éxito de este tipo de campañas de manipulación se basa en apelar a los sesgos de las audiencias. Es cómo consiguen manipularnos, ¿no? Provocando una respuesta emocional, que nos enfademos, o a lo mejor lo que provocan es saturarnos para que digamos, ¡buah! Aquí es imposible enterarse de qué ha pasado realmente, ¿no? Y que no le prestemos atención. O lo contrario, que magnifiquemos algo que de primeras no nos habría parecido muy relevante, pues que de repente le prestemos una atención totalmente desproporcionada, ¿no? Y para eso, pues en muchos casos eso, buscan apelar a las cosas que ya pensamos, ¿no? Mira, en el libro pongo un ejemplo que me pareció muy curioso, ¿no? Se temía en el año pasado, en 2024, fue el superaño electoral, ¿no? Y con el gran salto de la inteligencia artificial se temía que con los deepfakes pues iba a ser un gran aquelarre desinformativo que iba a alterar procesos electorales en todo el mundo. Y realmente no ocurrió, ¿no? Porque los deepfakes, al final, en muchos casos, por muy bien hechos que estén, si no consiguen tocar la tecla adecuada, no sirven de nada. En cambio, lo contrario, un chipfake, ¿no? Que se suele llamar una manipulación súper burda, si realmente da en el clavo de lo que el espectador espera oír. Claro. Mira, y un ejemplo es, hubo en 2000, no sé, diría, hace unos 3 años o 4, un chipfake de Nancy Pelosi, de el alto cargo del Partido Demócrata, el más alto después prácticamente del presidente y vicepresidente, ¿no? Creo que es la representante de la Cámara. La Cámara, sí. Eso es. Pues hicieron un vídeo de Nancy Pelosi en el que parecía estar borracha, ¿no? Hablaba así con la voz enredada y tal. Y era algo tan sencillo como que una persona en su casa había hecho una ralentización al 75% de la velocidad del audio y del vídeo. Y entonces ella hablaba raro, tal. Y entonces se difundió como que Nancy Pelosi estaba borracha. Y esto, en ese momento en el que Pelosi era una persona odiadísima entre los republicanos, pues circuló como la pólvora, se lo creyó muchísima gente, ¿no? El vídeo ese de Pelosi, precisamente porque tocaba la tecla adecuada, ¿no? Apelaba al sesgo de la audiencia. Y entonces, este es el tipo de estrategias que se utilizan para, pues eso, para llegar a nosotros, ¿no? Ahí Daniel, como dijo Goebbels, yo no creo odios, aumento los que existen. Eso es. Efectivamente, eso no hay duda ninguna. Pues, claro, vivimos en un mundo en el que yo creo que, bueno, yo soy víctima a veces de las manadas, ¿no? De manadas de hooligans que llegan a algunos vídeos, ven un titular, ¿no? O alguien les dice, ir allí a tocar las narices, ¿no? Y vienen, saltan en paracaídas, son paracaidistas, y empiezan a insultar, a decir, bueno, típicas cosas, ¿no? Que no les gusta el canal, entonces, bueno, yo no sé a qué pierdes tu tiempo aquí, márchate. Es lo bueno de que tiene YouTube, que tiene muchos vídeos que te pueden gustar, pero vienen a criticar, ¿no? Y a decir cosas. Y ahí entra el tema de los bots, de los low cost bots, que son muy malos, los buenos, ¿no? Que interactúan bien, y después están también los hooligans, ¿no? Estos que se unen a una fiesta porque creen que están luchando su guerra del teclado, ¿no? Son los guerrilleros del teclado. Entonces, hay un poco que en tu libro hablas de los bots, las granjas de bots, ¿no? Incluso hablas de esta fundación de Internet de Prigozhin, ¿no? Su primer gran negocio, ¿no?
Sí, bueno, los bots son una cosa más automática, es una cosa que se utiliza sobre todo para amplificar un contenido y hacerlo más relevante de lo que realmente sería. Es una manipulación basada en el volumen, ¿no? De hecho, los más baratos, por así decirlo, los puedes comprar por muy poco dinero en, pues, por ejemplo, en India, en Bangladesh, y simplemente son miles de cuentas que copian y pegan el mismo mensaje, pues para que de repente parezca que tiene más presencia de la que realmente tiene, ¿no? Pero estos son fácilmente detectables y de hecho la mayoría de las plataformas ya tienen sistemas de detección automatizada de este tipo de comportamientos. Luego hablamos también, por ejemplo, de los trolls, ¿no? El troleo, que es un Oh, wow. fenómeno típico de Internet, ¿no? Que se hacía por diversión, pues el interrumpir o conversaciones de otro. En un momento dado, estados y partidos políticos se dan cuenta, o movimientos, porque esto, por ejemplo, lo ha utilizado muchísimo movimientos de extrema derecha como Reconquista Germánica, ¿no? Que se dieron cuenta enseguida de la eficacia que había en este tipo de comportamientos coordinados para, pues, impedir el debate, para hostigar a determinados actores en Internet, para atacar a instituciones, etcétera. Y el caso más claro, más paradigmático que conocemos todos es el de las granjas de trolls de San Petersburgo, las de Yevgeny Prigozhin, se llamaba la Internet Research Agency, pero esto lo han imitado un montón de gobiernos. Desde, pues no sé, Turquía, el partido de Erdogan tiene lo que se llaman los ACTROLs, por el AKP, que es el Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan. Yo qué sé, en Arabia Saudí está la Brigada Electrónica Saudí. Argelia, por ejemplo, el gobierno argelino tiene lo que se llaman las moscas electrónicas, que se dedican a hostigar a los del movimiento Hirak, el movimiento de protestas que empezó hace 3 o 4 años. No sé, hay miles de ejemplos. En India están los yodas, o sea, hay muchos. Es una técnica que se ha visto que es eficaz a la hora de suprimir el discurso disidente y se está copiando en todo el mundo. Pues tenemos este campo de batalla que los trolls, por ejemplo, algunos de ellos actúan a lo mejor cobrando una página, ¿no? Claro, tú imagínate personas que viven en países en los que 100 euros es, bueno, un sobresueldo interesante y, bueno, están unas horitas ahí viendo internet y trolean sus cosas, ¿no? Con sus faltas de ortografía. Porque yo creo que un bot, de verdad, un bot bueno, no puede cometer esas faltas de ortografía que tienen muchos trolls porque son subgéneris, ¿no? Ahí hablamos también, por ejemplo, de estos bots que se crean para mejorar algunas cuentas que lanzan el mensaje que quieren ellos. Es decir, yo como creo que me siento muy satisfecho de que mi crecimiento orgánico es lento, significa que no tengo nadie que me patrocine, pero sí, se ven cuentas que crecen muchísimo de repente porque les meten estos bots. Y me imagino que sean bots de los caros, porque si son de los buenos, YouTube te los eliminará de alguna manera. Pero eso existe, ese juego, ¿no? Es decir, yo tengo este tío que tiene un mensaje que me gusta, voy a financiarlo dándole seguidores, ¿no? Claro, esto es una técnica del marketing digital. Por ejemplo, influencers que compran seguidores y todo lo que viene del ámbito empresarial, pues es susceptible casi siempre de ser aplicado, de ser armamentizado, ¿no? Y utilizado pues con propósitos políticos. Entonces, pues eso sucede, claro. Cuando de repente tienes determinadas cuentas que están dando un mensaje que son pues, afín a tu país o a tu partido, a tu movimiento, pues puedes obviamente amplificar eso porque te interesa, ¿no? Y sucede, por ejemplo, con Rusia. Rusia detecta cuentas que son prorrusas por convencimiento, vamos, en algunos casos. Rusia Y tiene un otros aparato porque ven que hay dinero y ya está. Claro, en Rusia tiene un aparato de propaganda formidable, pero en algunos casos hay personas que están convencidas, ¿no? Realmente difunden ese mensaje, sobre todo en Latinoamérica, en países del sur global, pues África, Asia, tal. Y si esas cuentas de repente, que además son cuentas orgánicas en muchos casos, ¿no? Ven que empieza a ganar tracción, pues obviamente a Rusia le interesa meterle un impulso y se hace. O sea, te hablo del caso de Rusia, pero vamos, que se hace con todos. También ha pasado en la red de Ucrania con cuentas pro-ucranianas. De repente reciben un misterioso apoyo, no se sabe muy bien de dónde, pero de repente vemos todas las mismas cuentas, ¿no? Gente que no es sospechosa de estar siendo pagada por Washington o Londres, pero sin embargo, cuya difusión y cuya voz en el debate digital, pues de repente es muy superior a la que le correspondería por peso específico en número de seguidores, ¿no? Sí. Esto está sucediendo ahora, vamos. Sí. No tengo dudas ninguna que funciona así esto. Pues interesante el tema este,
porque al final, claro, si estamos hablando de la guerra cognitiva, ¿no? El escenario antes eran los periódicos, ¿no? Y ya que en los años, antiguamente, ¿no? Se financiaba un partido político para que tuviese su periódico, y ese periódico tenía filiales y transmitía las noticias, ¿no? Del otro lado, o Radio Liberty, ¿no? Y tenía cada país y tenía sus medios, ¿no? De comunicación. Pero ahora está, claro, Internet democratiza la información, pero al final también sirve para transmitir la misma información de formas distintas. Es decir, hay gente que debe recibir una especie de boletín oficial a primera hora de la mañana y di esto, ¿no? Se nota mucho en algunos que tienen, hoy toca el día de tal cosa y lo repiten. Yo no sé si es porque ellos tienen una fuente, ¿no? Que es la que consultan todos, por ejemplo, que todos me avisen a mí y lo que dice Paco lo repetimos, ¿no? O bien reciben una información de Paco diciendo, vamos a decir esto, hoy toca esto. Hoy toca hablar de esto para que no vean esto, ¿no? Pues depende un poco Existen de las cada dos caso. opciones, ¿no? Sí, las dos cosas, las dos son una realidad, ¿no? Hay gente que bebe de unas fuentes determinadas, por ejemplo, como hemos hablado ahora mucho de los usuarios prorrusos, pues obviamente van al ecosistema de medios rusos y al ecosistema de canales, ahí reciben una serie de ideas y ellos simplemente las reproducen, como digo, por convencimiento, porque de donde beben es de estas otras fuentes. Pero también sucede lo otro que estás diciendo, o sea, argumentarios que se difunden y dices, por ejemplo, antes comentaba el caso de Reconquista Germánica. En este caso se decía, hoy toca atacar a esta persona de tal hora a tal hora y diciéndole esto y esto otro, ¿no? Y las personas que estaban metidas en una plataforma de Discord recibían esas instrucciones y se dedicaban a hostigar a los objetivos marcados por la dirección centralizada. Israel, por ejemplo, tiene apps que los voluntarios, hay mucha gente que apoya a Israel en el mundo, ¿no? Pues pueden bajarse estas apps gratuitas y entonces estas apps te indican cuando, por ejemplo, hay una noticia en la que se hace referencia a Israel, te la señala y además te señala un argumentario de lo que hay que decir en los comentarios, ¿no? Porque Israel se dio cuenta muy pronto de que muchas veces perdía el debate de la opinión pública en los comentarios, ¿no? Y ganaba un poco al principio, tanto en el campo militar y en el control un poco de las narrativas oficiales, pero en los comentarios pues perdía, ¿no? Porque mucha gente empezaba a hacer comentarios negativos, etcétera. Se dio cuenta de que una estrategia muy eficaz era tratar de inundar ese debate, ¿no? Con argumentos favorables. Y lo sigue haciendo, vamos, ha habido varias versiones de esta app a lo largo de los años. En el libro las describo y la última está en activo ahora mismo, vamos. Pues mira a ver si hablan de mí. Positiva o negativamente. Interesante. Tenemos los memes, que ya hablamos de ellos un poco, pero cuando creen que no es un meme, esto es peor. Es decir, yo hago un meme y hay memes muy buenos, en política española hay memes. O sea, otra cosa no tendremos los españoles, pero un sentido del humor lo tenemos grandísimo, ¿no? Pero claro, hay memes que se hacen intencionadamente como arma. Es decir, no es la crítica social, esa ironía típica del español puteado, ¿no? Que se ríe de su madre, sino que dicen, vamos a dejar mal a este, ¿no? Y generamos un meme, ¿no? Y ahí, claro, hay mensajes que a veces son políticos y dicen, esta persona vamos a decir que su punto de débil es este y vamos a hacer una campaña de memes de esta manera contra él, ¿no? Los memes son un poco pues la actualización de las caricaturas políticas de toda la vida, pero con la novedad de que cualquiera se las puede apropiar y modificar. Eso realmente es el concepto de meme, ¿no? Más que la caricatura. Todos entendemos el meme como los dibujitos estos divertidos, fotografías divertidas con una leyenda, pero en realidad el concepto de meme es el hecho de que no haya una paternidad de eso, sino que cualquier persona lo puede adaptar y modificar y hacerlo y continuar. Sí, ya me he cansado de ser experto en Oriente Exacto. Medio y hoy soy experto en fake news, ¿no? Eso me lo hago yo a veces. Pero el elemento visual y emocional político de los memes pues es realmente muy eficaz. Por ejemplo, los movimientos extremistas suelen utilizar los memes en forma de humor, entre comillas, humor, para ir de alguna manera ampliando la tolerancia de sus seguidores hacia lo que es políticamente correcto, ¿no? Ir desplazando la ventana de Overton, que se puede decir, ¿no? Hacemos chistes racistas, pero bueno, es solo humor, ¿no? Eso, por ejemplo, se utiliza muchísimo para
para tal. Y el hecho de que sean humorísticos, pues hace un poco que todos, bueno, primero que sean más virales, porque la gente los comparte, porque son divertidos, pero además hace que bajemos la guardia. Y entonces se enfocan en una sola idea y nos la meten un poquito así como con calzador, ¿no? Porque sin darnos cuenta nos han metido un mensaje muy sencillo, pero no sé, estoy pensando, mira, por ejemplo, en el libro describo un meme que circuló hace unos meses cuando China lanzó la inteligencia artificial de DeepSeek, pues apareció un meme con 3 cabezas de dragón, 2 cabezas muy fieras y una tercera así que aparecía con los ojos así girando como idiota, ¿no? La cabeza de dragón fiera número 1 era Estados Unidos, que tenía OpenAI, Tesla y no sé qué empresas más. La segunda cabeza era la cabeza de China, que tenía DeepSeek, no me acuerdo ahora qué otras grandes empresas potentes, y la tercera era la de la Unión Europea, que lo que tenía eran los taponcitos estos que se quedan pegados, tal, esa, como, entonces, claro, todo el mundo lo comparte, pues es divertido, ¿no? Y hay una pequeña parte que puedes decir, de verdad, ¿no? De crítica legítima a la Unión Europea. Pero en realidad este meme es un meme político con una intencionalidad clarísima, creado probablemente por la alt-right estadounidense para atacar el proyecto de la Unión Europea, ¿no? Es totalmente injusto. Es como parece que la Unión Europea de lo único que es capaz de innovar es en chorradas como esta del tapón, que en realidad, bueno, yo en mi opinión es que no es una chorrada porque realmente el impacto medioambiental ha sido súper positivo. Bueno, Pero, más que medioambiental, que también es en el tema de las empresas de reciclaje de productos que tienen el tapón que pueden reciclar, de la otra manera no lo tenían, porque claro, el tapón muchas veces acababa en manos de ONGs que hacían esa recogida de tapones y todas esas cosas. Pero bueno, hay mucha mira ahí. independientemente de eso, de ese debate, que al final no es mi debate. No, pero desde mi punto de vista, esa crítica que tú dices, que es cierto, que viene de la extrema derecha americana y europea también, en el fondo no entienden que tiene una razón de ser. Hay un algo detrás de esto, no es una tontería, no, hay dinero detrás y bueno, el que se lo inventó, pues bien para él. Sí, pero bueno, que quiero decir que al poner eso de esa manera simplista, además totalmente injusta, o sea, ignoras todas las empresas punterísimas que hay en Europa. O sea, la principal empresa de creación de microchips avanzados. De microchips, la máquina que hace los microchips es holandesa, sí. Es holandesa, quiero decir, y no hay ninguna en el mundo que esté ni remotamente cerca de esto, ¿no? Pues entonces yo analicé ese meme con los 11 principios de la persuasión de Goebbels y me encontré con que cumplían 9, ¿sabes? 9 de los 11 aparecían representados en ese meme, ¿no? Algo que parece tan aparentemente sencillo y, sin embargo, es una herramienta política de primer orden. Está transmitiendo clarísimamente un mensaje ideológico mediante el supuesto humor y con una finalidad, pues política, ¿no? Que es básicamente atacar y erosionar el proyecto europeo, apelar a los euroescépticos, etcétera, ¿no? Mira, tengo estos principios en un artículo para que veas que es un tema que a mí me interesa hace tiempo. Este es bastante reciente, del 2017, y ya contaba esos principios de los 11 pasos de Goebbels de la propaganda. Digo que es importante e interesante conocerlos porque si esto funcionaba en los años 20 y en los años 30, no deja de funcionar en los años 20 y años 30 de un siglo después, porque esto no se basa en la tecnología, se basa en la forma de actuar del ser humano, en la psicología social especialmente. No más que individual, como decía Lebron, el individuo es inteligente, la masa es estúpida. Y esto no cambió. En el siglo XIX era así y en el siglo XXI sigue siendo lo mismo. Individualmente podemos ser muy inteligentes, pues en colectivo. Sí, así es. Y los principios están totalmente vigentes. Cuando los lees, te das cuenta de, sobre todo cuando has estudiado fenómenos propagandísticos de algunos países, lo lees y dices, es que está siendo aplicado ahora mismo tal cual. Tal cual. Pues tenemos esto que es muy interesante, ¿no? Cómo los clásicos nunca mueren, en este caso los clásicos de la propaganda se siguen empleando, e incluso por aquellos que ideológicamente están en el otro lado del mundo, pero les gusta esos 11 principios. Ejemplos tenemos muchos, ¿no? De estos ejemplos de mecanismos de persuasión y manipulación, ¿no? Es decir, a veces lo que sí está claro, yo creo que aquí, Daniel, es nunca mostrar un mensaje que el oyente piense que se la están metiendo. Es decir, tiene que estar de tal manera diciendo, tú no me vengas a vender una moto que yo no quiero comprar. Tú dime
que la moto que yo quiero comprar es muy buena. Básicamente, ¿no? Básicamente es intentar vender una idea a alguien, pero sin que se dé cuenta que se la estás vendiendo, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, una cosa muy obvia es el principio de autoridad, ¿no? El que todos tendemos a escuchar a alguien a quien consideramos mejor informado o más inteligente o más capacitado que nosotros para procesar cierta información. Y en la mayoría de los casos, por nuestro propio desconocimiento, pues esta autoridad se la acabamos atribuyendo a figuras que probablemente no la merecen, ¿no? Un caso, no sé si lo cuento en el libro, pero, por ejemplo, se dieron cuenta en Arabia Saudí, se dieron cuenta que en los programas de desradicalización que funcionaba mucho mejor que utilizar a un gran erudito en el Corán, etcétera, que te dijera que estas prácticas que promulgaban grupos como Estado Islámico o Al-Qaeda eran antiislámicas, funcionaba mejor utilizar a futbolistas con una relevancia internacional, ¿no? Las grandes estrellas saudíes o del mundo árabe que jugaban en equipos europeos, etcétera, que eran las grandes estrellas futbolísticas del mundo árabe, eran mucho más eficaces en los programas de radicalización que los sabios doctos del Islam, ¿no? Y entonces esto se puede aplicar a todos los campos. Ahora mismo, un fenómeno muy curioso es que muchos regímenes dictatoriales están utilizando a influencers de moda o de viajes para blanquear sus prácticas. Pues desde Marruecos en el Sáhara Occidental está llevando a influencers españoles en viajes pagados para que muestren las maravillas del Sáhara y, por supuesto, promoviendo la idea de la marroquinidad del Sáhara, hasta, no sé, la Siria de Bashar al-Assad lo hizo con... ¿Por qué será que no me invita esta gente a mí? ¿Qué será que no saben? Igual no eres tan influyente. Bueno, pero comparado con un influyente de moda. Yo creo que no me. No, es que me río porque cada vez que hago un programa de Marruecos me llegan como 50 comentarios de marroquíes, una cosa que tengo. Sí, yo creo que me tienen en el punto de mira. Marruecos tiene unas cibertropas bastante avanzadas, tiene cuentas. Y buenas. En el ataque a cualquiera que cuestione las ideas centrales del PASEN. Es así, Marruecos no tiene grandes intereses globales, sino que sus ideas clave geopolíticas son 3 o 4, pero esas 4 las defiende a muerte, tanto la diplomacia como en el mundo virtual, como, bueno, por todos los medios, ¿no? Con acciones de guerra híbrida y tal, como bien sabes, ¿no? Y la marroquinidad del Sáhara es una idea central de la política marroquí, del Mashtén. Entonces, pues, obviamente cualquiera que cuestione ese, pues recibe las iras de sus hordas digitales que están creadas precisamente para eso, para impedir ese debate. Sí, no te dudas ninguna. Lo de los influencers, acuérdate que al principio nadie viajaba a Corea del Norte y ahora viaja a Corea del Norte casi cualquiera. Es decir, te lo planteas un poco mientras seas de una orientación. Yo creo que te pagan el viaje directamente, eso sí. Muestra solo los planos que te indiquen, que si muestras el plano distinto, ahí se acabó tu viaje de placer por Corea del Norte. Digo, el Afganistán de los talibanes está promoviendo mucho. Sí. Hay una influencer china que ya vi un vídeo suyo ahí contando, porque ahí China se está jugando un poco también su salida por tierra, ¿no? A través de Afganistán, Pakistán. Pues tenemos estos influencers que al final son también influenciadores, como indica su nombre, pero no solamente de la parte de moda, que sería el origen. O en mi caso, en el canal de historia, ¿no? Puedo ser influencer de libros, ¿no? Como este de Cayo Mario, mi libro, que recomiendo a la gente leerlo, Influyo. Pero, claro, cuando pasamos al influencer político, vemos gente que hace como un gran cambio, ¿no? En su discurso, ¿no? En un momento, inicialmente, son gente liberal, que defiende economía liberal, defiende principios liberales, ¿no? Y de repente empiezan a hablar de una guerra y apoyan un régimen que es totalmente contrario a esos ideales liberales, ¿no? Porque, claro, empieza a caer el dinero, empieza a aparecer dinero, le dan viajes para que conozca la zona en conflicto y claro, se convierten en influencers, pero claro, al final son influencers un poco zafios, ¿no? Porque se sabe muy bien quién les financia. Es verdad que la gente que los ve no le importa, ¿no? Sí, así es. Es que si, por ejemplo, esto que estás describiendo es lo que ha sucedido en el Donbass, ¿no? Donde han ido varios influencers y ahí es obvio. Luego estas personas salen diciendo, no, a mí nadie me condicionó nada y tal. Y quizás es verdad,
Pero a ver, tú estás yendo a una zona ocupada militarmente en el que te van a... O sea, nadie, no puedes hablar libremente con la gente. Es obvio que las entrevistas que vas a tener están condicionadas. Y eso es legítimo desde el punto de vista periodístico. Todos hemos hecho viajes empotrados pues en gobiernos autoritarios en los que sabes lo que te van a enseñar, pero lo que no puedes pretender es luego decir que eso es la verdad. O sea, tú tienes que ser consciente de que a ti te van a enseñar una versión de los hechos y que esa versión es la que es, ¿no? Entonces, pues no sé, es que, claro, hay algunos casos en los que a veces uno le entra la duda de si estas personas están pagadas o simplemente han sido manipuladas, ¿no? A veces no es tan fácil de decir, ¿no? O ambas dos. O las dos, sí, que no Claro, son, porque al final el dinero es dinero y bueno, y puede venir alguien y te paga más y cambias, pero cuando te manipulan el ego, te dicen que, bueno, que eres lo mejor, ¿no? Que hay, que eres un referente y tal, eso puedes... de hecho, en Nosuming, ¿no? Como la forma de conseguir un espía, el ego es muy importante, es decir, dar a las personas eso. Dorar es la píldora. El dinero, bueno, está bien si no lo tienes, pero si tienes mucho tampoco es un gran aliciente. Hay otros elementos, ¿no? Y sí. Claro, las palancas de presión, ¿no? El buscar a alguien que a lo mejor su carrera no termina de despegar y, bueno, le dicen, bueno, pues que tú sí que eres independiente, tú sí que realmente no te dejas llevar por las ideas de otros, etcétera. O sea, en fin, que hay muchos mecanismos de manipulación y en ese sentido los rusos eso lo manejan muy bien. Y sí, en esto del principio de autoridad que hablábamos, mira, si te fijas, muchas veces ves los informativos de RT en español, en inglés, donde sea, utilizan muchísimo a supuestos expertos. Siempre utilizan el mayor cargo que tenga esa persona, ¿no? Si ha sido, yo qué sé, puede que haga 20 años, pero si fue relator de la ONU para no sé qué, para lo más... El relator de la ONU, no sé, en fin, no me acuerdo el nombre, una persona de estas que trabajó el tema de Venezuela, y lo sacaban siempre con ese cargo, ¿no? Pero utilizan mucho los cargos militares o gente que ha estado en inteligencia, ¿no? Porque se supone que ha tenido acceso a información que los demás no hemos tenido. Pero luego cuando ves el perfil de esas personas son 4 cantamañanas y sin embargo te los presentan como, pues eso, militar, el antiguo militar retirado, tal, el antiguo oficial de inteligencia de la CIA o de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Esto lo hace mucho Rusia por este principio de autoridad. La autoridad que le gusta mucho y va muy acorde a su forma de ser. Es decir, la forma de ser rusa, que desde Rusia era así y no cambió. Y ahí llegaron los soviéticos, lo intentaron quitar y lo volvieron a poner el principio de medallitas, ¿no? Cuantas más medallas, mejor. Y el cargo, ¿no? Eso es cierto, coincido contigo 100%. Los expertos, como dicen por ahí, yo como digo yo soy hablador. Por desgracia o por suerte, me escucha gente. Y a los invitados que vienen nos escucha gente, pero algo que a mí no me gusta nada porque me parece que está muy desvalorado y forma parte de digamos, de este relato de la mente, ¿no? Que es un discurso independiente. La objetividad y la independencia es algo que es lo más importante. Yo creo que no. Lo más importante es la honestidad y en el caso de que seas una persona con principios, la defensa de los principios y valores que son esenciales en tu vida, ¿no? Y eso yo creo que hay gente que no lo tiene, solo busca la independencia. Tú no eres objetivo. Claro que no soy objetivo. Cuando estoy ante algo que atenta mi forma de ver el mundo, yo me enfrento a ello. No puedo ser objetivo o neutral cuando estoy viendo algo que va en contra de los principios que rigen mi vida, ¿no? Por desgracia, mucha gente busca eso, pero eso no es algo que tienes que buscar en tu vida, yo creo, porque eso es forma de manipular a la gente, porque nadie es objetivo. Y yo creo que eso es un engaño, lo primero. La mayoría de los periodistas con ciertos años de carrera te dirán que piensan lo mismo que yo, que es que la objetividad no existe. Claro. Es decir, están los hechos y luego está la forma de percibir esos hechos y de contarlo. Pero ya la simple selección necesaria, porque la tienes que hacer porque no puedes contarlo todo, la simple selección de lo que cuentas y lo que no cuentas ya es un elemento subjetivo, ¿no? Entonces, como tú dices, es más importante la honestidad intelectual. O sea, que al menos el periodista se crea lo que te está contando. No...
Porque luego, yo que sé, muchas veces se pone el ejemplo, ¿no? No, las dos versiones del asunto, preguntar a la... Eso es muy anglosajón, pero siempre se pone el contraejemplo. En plan, los judíos dicen que los están masacrando, los nazis lo niegan. Claro, ahí no estás contando la verdad, en contar las dos versiones, ¿no? Ahí estás diciendo... efectivamente estás, dando la oportunidad a los dos de expresarse, pero tu trabajo tiene que ser tratar de indagar un poco más y pues ver por dónde van realmente los tiros, ¿no? Sí. Porque es muy fácil hacer ese periodismo de declaraciones y en el que tú no te mojas y dices, bueno, pregunto a las dos partes y a ver qué tal, ¿no? No, tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso, no podemos hablar de objetividad, pero sí de honestidad, ¿no? De que esa persona que te está informando, pues al menos lo esté haciendo con un criterio profesional y con una honestidad profesional. O sea, que al menos él te esté diciendo las cosas como él de verdad piensa que lo son. Puede estar equivocado, porque además la profesión periodística, como todas, no deja de ser un elemento humano y como tal está sujeto a errores, ¿no? Y todos nos hemos equivocado. Yo a veces he escrito cosas que pensaba que eran así en ese momento y luego pues los hechos me han demostrado que pues no era tan así o había matices, etcétera, ¿no? También pues la curva de aprendizaje y demás. Pero al menos yo nunca no he escrito una sola línea que no pensara que era como la estaba escribiendo, ¿no? Sí, que era cierto con los datos que tenías en ese momento. Porque, claro, esto es otra cosa. En la actualidad, ayer cierro un programa con el último mensaje, ¿no?, que decía Trump de enhorabuena, es un buen momento para la paz, ¿no? Y al minuto, cuando acabé el programa, cojo el móvil y se acuerda un alto el fuego. Y claro, yo mentí, no, era la última información que tenía en ese momento. Y de hecho el programa lo comencé diciendo guerra total, ¿no? Y justo en ese momento, a los 20 minutos o 30, sale el tuit que dice Trump, bueno, el ataque iraní no fue muy fuerte, por lo tanto, me parece que quieren la paz, ¿no? Entonces, claro, yo dije, cambio el título directamente, yo ya sigo, pero claro, el problema es que hay gente que hace titulares falsos, ¿no? Muy impactantes, ¿no? Yo qué sé, bomba radioactiva, no, bomba no radioactiva, o 50 generales de la OTAN mueren en un búnker a 500 metros de profundidad, ¿no? Y se lo creen, no hay ninguna imagen, no hay nada, y cuando se demuestra que es falso, ¿qué hacen? Borran el vídeo o cambian el titular, ¿no? No, eso no, en el directo sí, porque estás con la atención, ¿no? Pero el otro es mentir y la gente le da igual. Es decir, hay personas que le dicen hoy, mira, que el sol salió por el oeste y al día siguiente están viendo al mismo tío como os dice que el sol sale por el este. O sea, yo creo que hay gente que el criterio o no lo tienen o el sesgo ideológico es tan grande que les hacen comulgar ruedas de molino. No sé exactamente. Ahí, Daniel, en tu libro tratas un poco también la parte cognitiva de las personas, cómo se pueden comer algunos las galletas que les dan. Bueno, realmente se me ha quedado un poco de fuera. El libro es muy descriptivo y yo al final soy periodista de la sección internacional, es lo que llevo trabajando toda mi vida. Entonces el libro tiene un enfoque muy geopolítico, ¿no? Y lo que he tratado sobre todo es de dar una panorámica de este fenómeno. Al final del libro abordo pues, estos mecanismos de persuasión, hablo en detalle de los 11 principios de Goebbels que mencionábamos ahora, hablo de otros principios, bueno, el de escasez, que es el presentarte la información de una manera que sientas que es pues muy valiosa porque es muy escasa, ¿no? Y te la presentan como, casi nadie sabe esto, Eso o es muy nos ha típico, costado sí. mucho acceder a esto, ¿no? Y entonces Eso es muy típico, sí. que bajes un poco la guardia ante esa información y como que le des más valor, ¿no? Y cuento una anécdota que me pasó con cómo en una cuenta de Instagram supuestamente de viajes, pues te decían, bueno, si te interesa esto, en la descripción te damos los detalles. Y cuando ibas a la descripción te decían, tenemos un canal de Telegram, suscríbete al canal de Telegram. Y resulta que te tenían que aceptar. Y ya cuando me meto al canal de Telegram veo que en realidad es un canal de difusión de narrativas de extrema derecha contra la inmigración, contra los jueces, tal. Entonces era, pero claro, como ya habías pasado un proceso tan grande para que te aceptaran, pues yo me imagino que mucha gente ya se queda, ¿no? Y de esa manera, entre pues 10 noticias más o menos objetivas, noticias financieras, noticias de policiales, de repente te iban metiendo una narrativa que era claramente el objetivo. O sea, es una estrategia, una operación de manipulación clarísima, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de cosas pues funcionan. Pero no, realmente en el libro no hablo tanto de esto.
es algo que estoy empezando a estudiar ahora en detalle y quizá de cara a un futuro libro, el plan cómo funciona la manipulación y qué podemos hacer para tratar de defendernos, que es algo que me gustaría abordar con iniciativas que hay en algunos países, como en Suecia se ha rescatado una antigua iniciativa de la Guerra Fría, que es la Agencia de Defensa Psicológica, que es una cosa que se creó para defenderse de la desinformación soviética y que ahora han rescatado para defenderse de la desinformación rusa. Es que es la misma. Es la misma, es básicamente la misma. Son los hijos que dijeron, papá, ¿cómo era aquello? Sí, muchas de las técnicas... No, lo hacíamos con el periódico, pero bueno, tú ahora, esto en Twitter. Está, sí, lo mismo, Francia, no por ejemplo, Francia tiene una agencia que se llama Viginium, no sé muy bien cómo se pronuncia, Viginium o Viginium, que se dedica a lo mismo también, a monitorizar campañas de influencia extranjera, es muy importante lo de extranjera, destinada a atacar los intereses de Francia, ¿no? Y entonces se han encontrado cosas como una campaña de Azerbaiyán para promover el separatismo en los territorios de ultramar de Francia. Sí. Ahí hice dos programas muy interesantes yo sobre el tema de Nueva Caledonia y cómo Azerbaiyán, por culpa del apoyo francés a Armenia, salió todo el tema ISIS. Pero mucho más allá, o sea, es que están promoviendo en Córcega, en Reunión, en Martinica, en otros muchos sitios, están trabajando, bueno, estas narrativas, ¿no? Pues Viginium se encarga de detectar este tipo de campañas y cuando la autoridad lo considera relevante, pues lo hace en público, ¿no? Y, por ejemplo, publicaron un informe interesantísimo sobre las campañas de ataque a los Juegos Olímpicos de Francia, que hubo como, no me acuerdo de la cifra, pero decenas por parte de China, Irán, no sé si algunos países del Magreb, por parte de Rusia, o sea, hubo muchísimas campañas alrededor de los Juegos Olímpicos y en el libro lo cito extensamente ese informe porque me venía muy bien para uno de los capítulos que abordo de desestabilización low cost, ¿no? Como con muy pocos medios a veces puedes conseguir una campaña de desestabilización muy eficaz, ¿no? Por ejemplo, en un amigo, Borràs, que tiene un artículo, bueno, un trabajo, bueno, al final tiene una empresa que se dedica al tema de seguimiento de campañas, de desinformación y eso. En este programa, en Los Ecos del Kremlin, analizó con imágenes, con estudios, digamos, de cómo se transmite un mensaje por redes sociales, cómo se hizo una campaña en el proceso catalán de exageración y eco de resonancia de muchos vídeos falsos que no eran del momento, todo para desestabilizar a España en el momento del proceso catalán. Lo digo por si acaso alguien es muy nacionalista español y como yo soy muy español, muy patriota español, y por eso no quiero a nadie que está fomentando los odios entre españoles, ¿no? Lo digo porque eso que Francia está estudiando, España parece que no le importa, o sea, un carajo, o sea. Bueno, a mí me consta que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado monitorizan este tipo de campañas. El CNI hace un trabajo muy parecido al de Viginium. Sí. La diferencia es que el CNI no hace público absolutamente nada. Eso, pero es que quiero que esto hay que hacerlo público. Daniel, esto hay que hacerlo público, que lo sepa la gente. Claro. En cambio, la estrategia francesa es el dar a conocer este tipo de campañas porque crean conciencia pública, ¿no? de este tipo de amenazas y crear resiliencia. En ese sentido, yo creo que en España estamos bastante por detrás de algunos países europeos. No todos, porque, por ejemplo, diría que incluso Alemania está peor que nosotros en ese sentido, sí. En cuanto a conciencia pública. Pero, por ejemplo, Francia, ya te digo, los bálticos, Estonia, no me atrevo a decir Polonia, pero bueno, países del norte de Europa, en ese sentido tienen muy claro que este tipo de iniciativas desestabilizadoras existen y que la conciencia pública es un elemento, la concienciación pública es un elemento clave de su estrategia de resistencia y resiliencia, ¿no? Y en España, pues creo que estamos en desventaja, porque además somos un país tan polarizado que cuanto más polarizado estás, pues más fácil es desestabilizarte, apelando a determinadas narrativas de uno u otro bando. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una correa de transmisión directa entre las narrativas rusas y el Partido Republicano. Y sí, eso con los magas, sí, no hay duda ninguna. Eso es. Entonces, eso se ve a la hora de plantear determinadas medidas de contrainteligencia o de medidas defensivas que deberían adoptarse, pues hay muchísima resistencia por determinados sectores políticos de Estados Unidos a actuar porque, pues porque básicamente han
han conseguido ganar la guerra cognitiva, digámoslo así. Sí. No, completamente. No, eso es completamente. Pues claro, hay muchos temas que tratar. Podríamos otro día, si quieres, hablar un poco, incluso hay un tema que a mí me parece muy interesante, que es el comienzo de todo lo que está pasando en el Sahel. No es algo que haya pasado ahora. Ya en el 2016 había campañas, ¿no? En grupos de Facebook, se hizo mucho, en pequeños grupos de Facebook manejados por la Wagner, para crear un sentimiento antifrancés, es decir, porque ya existía el sentimiento. Después pasaron a emisoras de radio también en el que se transmitía ese mensaje, y al final consiguieron tomar el poder en los países. Lo digo porque existe esa posibilidad, y cada vez más en las democracias tienen un problema. Las democracias, las personas que votamos, si no tenemos un sentimiento crítico de las informaciones que recibimos, comemos todo el alpiste que nos den, y eso puede generar una radicalización, una división social que al final haga que los extremos, apoyados en gran parte incluso por partidos exteriores, ¿no? Para desestabilizar las sociedades, ¿no? Eso sería otro punto, ¿no? Es decir, no sé si en tu libro, en el punto de la guerra cognitiva, hablan de cómo también se financian partidos políticos, no porque tengan la ideología en común, sino porque lo que tienen en común es querer acabar con el régimen objetivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, que partidos de extrema izquierda sean financiados por movimientos pro-iraníes es chocante, y los pro-iraníes de izquierda, los iraníes de la disidencia de izquierdas financian grupos de derechas, ¿no? Es muy llamativo, pero está pasando. En España lo vivimos, no es algo que me invente yo, está en los medios de comunicación, lo sabe todo el mundo, ¿no? Bueno, en el libro hablo de interferencia electoral, pero me centro más en el ámbito digital y virtual, ¿no? Porque una financiación de un partido político pues es una medida de desestabilización más clásica, ¿no? Es, sí, por ejemplo, la CIA comprando, financiando a la democracia cristiana masivamente en los años 50 para impedir la victoria del Partido Comunista Italiano, ¿no? Son otro tipo de medidas híbridas, más clásicas, que no me cabían en el libro, ¿no? Me he centrado más en lo que es la promoción de agentes o de partidos en un país que le interesan mucho a un Estado extranjero, ¿no? Hablo mucho, por ejemplo, del caso de Taiwán. En Taiwán, China está muy en contra del partido gobernante nacionalista, ¿no? El Partido Democrático Progresista, que son nacionalistas taiwaneses. Sí, quieren ser independientes, más o menos. Sí, no promueven directamente el independentismo, porque eso significaría la guerra. Probablemente China invadiría inmediatamente para impedir esa secesión, ¿no? Como lo llaman ellos. Pero sí que es la creación de un Estado a todos los niveles sin llegar a la independencia. Pero en todo lo demás se promueve Taiwán como Estado independiente y una identidad nacionalista taiwanesa propia. Y obviamente pues China aborrece a estos actores políticos, con lo cual promueve al Kuomintang, que es un partido que tiene una cosa curiosa. El Kuomintang es el partido creado por Chiang Kai-shek después de la Guerra Civil China. Chiang Kai-shek y sus ejércitos, que han perdido la guerra contra el ejército rojo de Mao Zedong, se refugian en Taiwán, y su esperanza es que el régimen comunista colapsara, entonces podrán volver a China y tomar la China continental, reunificando las dos partes, pero dentro de una China nacionalista. Sí, una China, sí. Entonces, en lo que están de acuerdo tanto el Partido Comunista Chino como el Kuomintang es que es en esa idea de que hay una sola China. Entonces, esto ha supuesto una trampa a largo plazo para Taiwán, porque en lugar de constituirse un Estado independiente, como ocurrió en otros lugares de la Guerra Fría, ¿no? Entre Corea del Norte y Corea del Sur, lo que acabó es en una situación de trampa en la que, bueno, como el Kuomintang solo aceptaba que había una sola China, pues el asiento de China en la ONU era el asiento de Taipei, no el asiento de Pekín. Hasta que llega Henry Kissinger, convence a, ¿cómo se llama? El del Watergate, Nixon, a Richard Nixon, de la necesidad de, la diplomacia del ping-pong, que fue así. Exacto, la diplomacia del ping-pong, convence a Nixon de la necesidad de entenderse con la China comunista, que es mucho más importante económica, económicamente todavía no tanto, pero bueno, políticamente, ¿no? Y entonces Estados Unidos cambia el reconocimiento de Taiwán a Pekín, ¿no? De hecho,
Taiwán oficialmente se sigue llamando República de China. Si tú ves los pasaportes, pues dice Sí, ROC, Republic of China, ¿no? Entonces, esa trampa histórica hace que ahora Taiwán pues no pueda despegar e independizarse, ¿no? Pero claro, entonces el Kuomintang, que ha ido suavizando sus posiciones anticomunistas con los años, sigue siendo un partido pues muy nacionalista y demás, pero sigue manteniendo esa idea de que hay una sola China. Entonces, es mucho más favorable a llegar a un acuerdo con Pekín de lo que son los líderes del PDP, ¿no? Y entonces, en los procesos electorales, siempre hay una interferencia china a favor del Kuomintang y en contra del PDP, ¿no? Las elecciones de 2024, por ejemplo, fueron una interferencia brutal. Coerción económica mezclado con narrativas sobre tratando de explotar el malestar económico, tratando de pues fomentar, por ejemplo, había malestar por el precio de los huevos, pues echándole la culpa al gobierno del PDP de que los huevos estén tan caros, etcétera. Pero también intimidación militar, maniobras, penetración del espacio aéreo taiwanés constantemente, por ejemplo, lanzando globos. Bueno, probablemente habéis hablado en algún programa de los cazas, ¿no? Incursionando en Taiwán. Sí, en Taiwán hay cada poco cazas que intentan superar el espacio aéreo taiwanés, barcos que también van bordeando la línea de la plataforma del espacio económico taiwanés. Sí. Pues en 2023, poco, es decir, sí, a eso se sumó, por ejemplo, el envío de globos que no tenían ninguna otra función más que intimidar, el que esos globos se vieran sobrevolando. Que llegan y que están encima de nosotros. Y dicen, mira, si os queremos echar algo desde esos globos, lo podemos hacer cuando queramos, ¿no? Sí. Y entonces todo esto, pues ya digo, mezclado con mensajes sobre el liderazgo actual os está llevando al desastre, os está llevando a la guerra, os iría mucho mejor en una China reunificada, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque no consiguieron alterar el resultado de la elección presidencial, porque el candidato nacionalista, Lai Ching-te, acabó ganando, sí que consiguieron reducir el peso del PDP en el Parlamento. O sea, la oposición ganó mucho más peso en esas elecciones. O sea, que sí que hubo un impacto de la interferencia china. Si queréis, pasamos a preguntas del público, a ver qué tenemos por ahí. Hay una que es un clásico, yo creo que yo ya respondí muchas veces, que es, ¿qué opinan invitados sobre la censura como contramedida de la propaganda? Por ejemplo, Russian Today. Yo creo que no es eficaz el censurarla, ¿no? Porque al final, en otros casos quizás sí, pero en este caso específico no. Porque realmente las cifras de audiencia de RT eran en España. ridículas. En España, bueno, en general. O sea, RT es un canal que, como visto, no lo ve casi nadie, ¿no? Se ve en YouTube, se ve en otras plataformas, pero al bloquearlo, al final el impacto de medios como RT o de Sputnik el impacto viene del hecho de que esos enlaces son compartidos por un gran ejército de cuentas en redes, en diferentes plataformas, en Telegram, en X, en Facebook, etcétera. Y de manera que, bueno, al final tú ves un informativo de RT random, lo ves y te parece, dices, oye, pues es un informativo bien hecho, incluso en algunas cosas pues dices, hasta razonable, ¿no? Si lo ves así de manera random. Pero hay que coger lo que quieren informar, que es una parte de eso. Claro, cuando uno lo ve de manera sistemática es cuando empieza a identificar narrativas de desinformación empotradas en este tipo de cadenas, porque, claro, para que si todo fuera, pues la televisión de Corea del Norte no la ve nadie. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo entiende que es propaganda y que es basura, ¿no? En cambio, en este caso, para que funcione, pues tú lo ves, la mayoría de las cosas son contenidos de calidad, bien hechos, etcétera, entretenidos, informativos, y empotrado dentro de eso están los mensajes estratégicos que le interesa dar a Rusia, ¿no? Y entonces lo que consiguen es, con esa amplificación mediante cuentas, es, personas que no prestan una gran información a este tipo de temas, pues le llega un enlace porque se lo pasa su primo o se lo pasa un conocido, etcétera, tal, y de esa manera es como obtiene realmente el impacto. Al prohibirlo, no estás impidiendo eso, porque ¿qué hace, por ejemplo, RT? Pues tiene creadas un montón de páginas espejo. Lo que antes era rt.es, creo que era, no me acuerdo del enlace, pues ahora es srt.press, ¿no? Entonces, se puede compartir en redes igual, el contenido sigue siendo exactamente el mismo y a cambio lo que se consigue es una
narrativa de victimización que además es súper perjudicial para una entidad supuestamente democrática como es la Unión Europea, ¿no? El hecho de decir que se aplica la censura, pues acaba perjudicando más al proyecto democrático que lo que se consigue censurándolo, ¿no? Entonces a mí no me parece, Claro, no me parece una medida yo eficaz. coincido contigo que a lo mejor le genera mártir, ¿no? Esa imagen de mártir de la verdad, ¿no? Porque somos la verdad y nos censuran. Pero claro, realmente estamos ante un arma, porque no es una emisora rusa, es una emisora del gobierno ruso creada para dar un mensaje distinto al que da en Rusia. Claro, porque, a ver, si esto fuese como, yo qué sé, Radio Rusia, que sean las mismas noticias, lo único que en español, va, dices tú, bien. Pero no, es un mensaje que en Rusia no darían porque no interesa a los rusos, dirigido para generar un mensaje en el objetivo. Es decir, es un poco complejo porque es verdad que por la libertad, pero claro, ellos dejarían en su país tener un ancho de banda para una extranjera. Es decir, por ejemplo, Hispan TV, ¿no? Cuando tenía en España, en Madrid, una frecuencia de televisión. No estamos hablando de YouTube, estamos hablando del espacio radiofónico que está limitado y para conseguir una licencia de esas es complicado. Y que haya una que sea Hispan TV que transmite información que no es, bueno, digamos, para los españoles. O sea, es algo que no interesa, es un poco extraño, ¿no? Las democracias, vale, somos democracias, pero no hay que ser imbéciles tampoco, ¿no? Desde mi punto de vista. Es que, claro, lo que hay que entender, y yo sé que esta idea es polémica, es que el RT no es un medio de comunicación, es un medio de desestabilización. Eso. Y eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Y el ejemplo clásico, el que yo pongo siempre, es las narrativas sobre la inmigración, por ejemplo. RT en español, que es un medio orientado a un público de izquierdas, etcétera, el mensaje que tiene respecto, por ejemplo, a la inmigración a la Unión Europea es: la Unión Europea traiciona sus valores permitiendo que los inmigrantes se ahoguen en el Mediterráneo. Mientras que RT Alemania, que está orientado sobre todo a las audiencias de Alternativa para Alemania, extrema derecha, el mensaje es: la Unión Europea traiciona a sus ciudadanos dejando que vengan los musulmanes que van a corromper la civilización judeocristiana, etc. A RT, al gobierno ruso, no le importan los inmigrantes, en ningún caso. Simplemente busca cuál es la narrativa que más daño puede hacer, que más polariza, que más desestabiliza y la amplifica al máximo. Entonces, por eso, Cataluña en España, en Francia los chalecos amarillos, en Alemania los Querdenker o negacionistas del COVID, etc. Son siempre las voces que más polémica generan, las que más eco encuentran allí en estos medios. No porque a Alemania le interesen los negacionistas del COVID o los chalecos amarillos, le da igual, perdón, a Rusia. Sí. Es porque son los que más... En su país a lo mejor muchos de ellos que no los defenderían, ¿no? Pero bueno, es lo que te quiero decir, que no es una televisión, a ver si me entiendes, la televisión española internacional, que más o menos echa lo mismo que en España. No, es un contenido para cada país y por tanto, claro, estamos hablando de un arma. Es decir, yo entiendo que sí, que es verdad que les haces víctimas y al final la información va a llegar igual, porque ¿quién pone vallas en el campo virtual? No es muy difícil, la verdad. Y claro, y a veces me dicen, bueno, y los medios de otros países, pero es que no hay nada que se parezca. O sea, France 24 no es lo mismo. France 24 es una herramienta de diplomacia pública. Es un medio de comunicación que defiende los intereses de Francia, pero dentro de unos parámetros periodísticos. La BBC lo mismo. Incluso Al Jazeera, con toda la carga ideológica que tiene, sigue siendo un medio de comunicación con determinados estándares, al menos la versión en inglés. La versión en árabe, según me han dicho, es un poco más controvertida. Es que lo único que se parece a RT no es ni siquiera Radio Free Europe y Radio Liberty, cuando empezaron, ¿no? Perdona, ahora. Ahora mismo son medios también con su carga ideológica, con su orientación, pero con un criterio periodístico. Lo que más se puede parecer es a estos medios cuando empezaban en los años 50 y 60, que los hacían exiliados del bloque soviético y que recurrían a la desinformación y tal, porque ahí su objetivo no era informar, su objetivo era desestabilizar a los países soviéticos. Eso sería lo más parecido. Pero a día de hoy yo creo que no hay ningún... Obviamente con todo lo que podemos debatir, que los medios manipulan, que los medios tal, la agenda ideológica, todo lo que quieras. Pero no hay nada como RT, es decir, un medio creado por el Estado en el que además sus altos responsables como Margarita Simonian y los altos presentadores reconocen que es una herramienta de guerra informativa. Es decir, no se puede comparar a ningún otro medio estatal cuyo propósito es otro. Sí, ahí no tengo dudas ninguna. ¿Cuál es el caso más escandaloso y dañino de guerra cognitiva que conoce, señor Iriarte?
Pues bueno, no sé, hay muchos. Mira, para que no parezca aquí que somos unos vendidos a la OTAN o todas estas cosas, en el libro, por ejemplo, también describo un caso que me pareció muy escandaloso, que es la campaña de desinformación que hizo Estados Unidos hacia la vacuna china, que hicieron una campaña mediante cuentas falsas que pretendían ser de ciudadanos, por ejemplo, filipinos o ciudadanos de países centroasiáticos, que promovían narrativas pues, diciendo, por ejemplo, que la vacuna estaba hecha con partículas de cerdo, que es una narrativa viejísima, se utilizó en la rebelión de los cipayos en la En los India, ¿no? cipayos con las balas. Sí, Eso lo he es. visto. O No sea, cambia. pues ese tipo de cosas, ¿no? Y que consiguieron, a ver, el impacto de este tipo de campañas siempre es muy difícil de moderar, pero por ejemplo en Filipinas probablemente hubo varios millones de personas que no se vacunaron por esta campaña, ¿no? Porque la vacuna china era la única que estaba disponible en ese momento. Y entonces, al promover el que la gente no se vacunase con la vacuna china, pues no se vacunaba con ninguna. Incluso en algunos casos se crearon memes, antivacunas, etcétera, que luego acabaron siendo reciclados. Ya sabes, los memes, una vez que los sueltas en Internet, cobran vida propia, ¿no? Pues acabaron siendo utilizados por antivacunas en otras esferas y otros ámbitos, ¿no? Eran cuentas gestionadas por el Pentágono mediante contratistas. Y bueno, pues aquel experimento acabó saliendo muy mal. Esto lo sabemos porque algunos de los participantes en el proyecto se lo contaron tiempo después a la agencia Reuters, explicando un poco por qué se tomó esa decisión, porque China estaba siendo muy agresiva en determinados esfuerzos y Estados Unidos consideraba que había que contraatacar con sus mismas armas, y en ese momento, en el primer mandato de Trump, se decidió que había que llevar a cabo esta iniciativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, me parece de una irresponsabilidad enorme, ¿no? Si los países occidentales pretenden mantener la superioridad moral, por así decirlo, ¿no? Como democracias y como tal, pues no puedes luego llevar a cabo una campaña de este tipo que acabe costando vidas en otra parte del mundo, ¿no? No, eso es cierto. Ahí coincido contigo. No todo vale en la guerra. Claro, porque las palabras guerra, ¿no? Ahora vivimos casi en momentos eso, que se puede hablar de guerra, pero antes la guerra era algo que no pasaría nunca, ¿no? Y parecía que eran los ministerios de la paz, hablando del lenguaje orwelliano, ¿no? De la no paz. Pues voy a un par de preguntas más y finalizamos, y la gente animaros a que leáis el libro Guerras Cognitivas. Yo lo tengo ahí para leer y este verano le echaré un ojito porque es un tema que me interesa mucho. Guerras Cognitivas de Daniel Iriarte. Bueno, me dicen vacaciones. No, bueno, vacaciones tampoco. Ni mi trabajo voy a tenerlas como antes, ni tampoco voy a tenerlas aquí. Pero bueno. El libro muy lectura veraniega yo diría que no es, ¿no? Sí, para que sea Belungartero sí. ameno. No, para nosotros sí. Para Belungartero sí. Nosotros leemos ensayos en cualquier momento. Somos gente con mucha afán de conocimiento. La deshumanización que se está haciendo con los palestinos no es igual a la que se hizo con los judíos. Bueno, por cada bando, por desgracia, algo de eso hay. Sí, Pero en esta guerra se producen los dos bandos, ¿eh? Israel, sí, claro. Al final, en una guerra de este tipo, lo que pasa es que lo que nos estamos encontrando es que en el caso israelí es el actor fuerte, ¿no? Si lo matizamos, bueno, con la guerra más grande en Oriente Medio, metemos a Hezbollah, metemos a Irán, se puede matizar. Pero en el caso específico de Gaza, quiero decir, a mí, yo qué sé, es que no, militarmente no hay dudas. Y entonces el hecho de que la manera de reaccionar de Israel esté siendo la aniquilación de grandes grupos de población, pues obviamente, en fin, yo lo suelo resumir esto en una frase, ¿no? Que es, Israel tiene derecho a defenderse, como cualquier país, pero no a costa de aniquilar a todo un grupo humano, como cualquier otro país, ¿no? Entonces, es como que a Israel se le están tolerando cosas que a cualquier otro Estado no se le tolerarían. Y tú imagínate a las tropas británicas haciendo esto en Afganistán, o a las tropas francesas llevando a cabo este mismo tipo de campaña contra insurgente que esté costando decenas de miles de vidas en África. No se toleraría, ¿no? A ver, es complicado. Es muy complicado. Entonces, pero es verdad que hay una guerra, ¿eh? Es decir, guerra hay. Es decir, no. A ver, que todo el mundo compra el discurso israelí tampoco es verdad. Hay mucho discurso contra israelí que realmente ya no es antisionista, es antisemita.
que tiene sus elementos, es una mezcla extraña, ¿no? Y no hay que olvidar que, vale, esto pasa después de un atentado salvaje como es el del 7 de octubre. Lo que pasa es que, claro, ocurre en un contexto en el que, bueno, un Benjamin Netanyahu, acosado por las acusaciones de corrupción, se ha aliado con elementos que son extremistas dentro del espectro político israelí, ¿no? Y entonces, el problema es que nos estamos encontrando con un Israel que ahora mismo no es el Israel que era, ni el Israel que nos gustaría que fuera, sino el Israel que es, en el que los que están gobernando, como apoyos de Netanyahu, son extremistas. Y entonces tienen un proyecto de gran Israel, que es un proyecto, para empezar, ilegal, ¿no? Porque implica grandes franjas de territorio de las zonas de alrededor. Entonces, parece que se han tomado una serie de decisiones diciendo, mira, vamos a acabar con el problema de seguridad que plantean los palestinos de una vez por todas. Y si esa situación implica la expulsión de toda la población palestina, si eso implica una limpieza étnica, pues así sea, ¿no? Y es un poco la práctica en la que se están... No, eso, yo en ese tema, claro, es verdad que lo digo muchas veces. En el caso de Netanyahu hay también otra variante judicial política, ¿no? Es decir, también le interesa que siga la tensión, ¿no? Porque él está ante juicios de corrupción. Bueno, lo vivimos en muchos países, ¿no? En España lo vivimos. Para mantenerse en el poder hay que buscar, como los magos, ¿no? Que la gente mire para otro lado, y si el otro lado es la OTAN, que miren para la OTAN, si el otro lado es la corrupción del vecino, pero que no miren para la mía, que tengo mucha corrupción. Y a Israel les pasa lo mismo, tiene un problema con Netanyahu, la corrupción, eso es cierto, hay investigaciones judiciales, también hubo un intento de eliminar el poder judicial, bueno, hay mucha miga, y por eso todo es más complejo de lo que se quiere ver a primera vista, ¿no? Daniel. Problema complejo, más que el de Israel-Palestina, no hay ninguno. Probablemente no hay ninguno en el mundo, ninguno. Es el más complicado y el que más aristas tiene, sin duda. Daniel, ¿cómo analizas que los militares estén a favor de lo que son los contrincantes de los que fueron sus compañeros, tropa española en la frontera del este? Gracias y un saludo. Bueno, al final es una cuestión de opinión, ¿no? Y no me parece mal que haya un debate legítimo sobre determinadas decisiones. No todo tiene que ser blanco o negro. Por ejemplo, el tema del rearme ahora mismo, pues para mí es obvio que estamos siendo agredidos por Rusia. Lo que pasa es que el tema del rearme, del gasto, quizás más eficaz, quizás no sea necesario el aumentar el gasto, sino que con una simple no, nada, de simple no tiene nada. Con una reorganización de recursos sea más eficaz, porque el tipo de agresión que está llevando a cabo no es una invasión militar convencional. Hablo del caso de territorio. Sí, el ruso contra nosotros. Sí. Probablemente la agresión sea otra cosa, tipo, bueno, lo que está sucediendo pues es sabotajes, más de 100 en el último año y medio en todo el continente europeo, incluyendo uno en España, el de creo que fue en Fuenlabrada, el incendio de un almacén de un ucraniano. Sí, pero es que creo que en febrero de este año la policía desarticuló una célula de sabotaje rusa en Cataluña, que eso es algo que no sabe casi nadie. Entonces, es obvio que estamos siendo agredidos por Rusia. Pero bueno, a lo que iba. Yo no sé si yo estoy si mi opinión es la correcta con el tema del rearme y del gasto, ¿no? Entonces, que haya debate me parece lógico. No, eso es otra cosa distinta. Y entonces, no me parece mal que haya sectores que piensen diferente, mientras aquello se mantenga dentro del marco del debate legítimo, ¿no? Otra cosa es si de repente esos militares pues nos enteramos de que están recibiendo dinero desde Rusia para promover ciertas ideas o para llevar a cabo acciones pues más graves como puede ser el espionaje o tal, que obviamente ya entraríamos en otro terreno, que además es delictivo, casi seguro. Pero mientras sea, bueno, una opinión argumentada, fundamentada y legítimo, pues no me parece mal que haya ese tipo de... Claro, el tema, claro, que hablamos mucho de la influencia moderna, ¿no? Y hablamos de los soviéticos, pero los soviéticos, más que agentes dobles, agentes encubiertos y tal, tenían agentes de influencia, era algo que le encantaba a los soviéticos. Y eso es el tema que estamos hablando también con guerras cognitivas, ¿no? Personas que no son espías, porque no dan información secreta de tu nación, no hacen atentados, no hacen sabotajes, lo que hacen es influir. Claro, y eso en una democracia
es difícil de decir cuándo estás influyendo, cuándo estás opinando. Y claro, y si una persona siempre opina para un lado y ese lado es de un adversario, pues sí, claro, es un agente de influencia, pero claro, es difícil incluso juzgar eso, ¿no? Porque no es un delito como tal, es decir, es exactamente eso. El tema es que en España la difusión de desinformación no es delito. O sea, tú puedes soltar el bulo más grande, que mientras no entre dentro de determinadas categorías, como puede ser el discurso de odio o el enaltecimiento del terrorismo, no es delito. Es decir, pero no es delito hasta el punto de que te pueden pillar saliendo de una embajada con un maletín lleno de dinero y mientras tú declares ese dinero como ingresos por lo que sea y pagues tus impuestos, no te pueden empurar, no te pueden hacer nada, porque es totalmente legal, ¿no? Y claro, eso es algo que igual habría que, sobre lo que habría que reflexionar, ¿no? Porque es verdad que la libertad de expresión, pues es una de nuestras grandezas, ¿no? Como sociedades abiertas, pero a la vez es una vulnerabilidad. En Reino Unido, por ejemplo, acaban de cambiar la legislación para que este tipo de actividades en beneficio de un Estado extranjero, por ejemplo, sí pueda ser considerado delito, ¿no? Cosa que quizá a mí no me parecería mal siempre que hablemos, pues eso, de un actor de influencia de un Estado extranjero. No, claro, evidente. Porque ya si hablamos de marcar líneas censoras dentro de nuestro propio país, pues es más... Porque además, ¿por qué un Estado extranjero iba a tener que marcar el debate en nuestro país? Obviamente es un intento de influencia y eso es legítimo tratar de cortarlo. Yo no quiero que a mi gente le digan lo que tiene que votar o lo que tiene que opinar por parte de otros centros de poder extranjeros, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien el debate, pero siempre y cuando sea un debate orgánico y legítimo, no algo fomentado deliberadamente por un Estado extranjero como parte de una campaña de influencia o de desestabilización en algunos casos, ¿no? Coincido contigo 100%. Es decir, que en España discutamos por nuestras cosas, de la forma que queramos, con tendencias radicales, menos radicales, de un lado o de otro, es cosa nuestra, es nuestra sociedad, pero que alguien venga a avivar nuestros fuegos, eso sí nuestra seguridad. Incluso por aquellas ideologías que se vean manipuladas por un agente externo. Eso es importante también, porque a lo mejor ya no son tan libres ni incluso para su pensamiento. Y eso es importante. Pues, es que además, Daniel, en muchos países, por ejemplo, Estados Unidos lo tienen clarísimo esto, ¿no? Si tú vas a actuar como lobista de un Estado extranjero, te tienes que registrar dentro de la FARA, ¿no? El Foreign Action Register Act o algo así. Te tienes que registrar como tal, para que todo el mundo tenga claro que tú estás actuando en nombre de un Estado extranjero. En España hay barra libre. De hecho, tenemos caso incluso de algún expresidente actuando como agente de influencia de cierto dictaduras. país asiático. No, dictaduras, me da igual. Sí, o hispanoamericanas también, ¿eh? Es lo mismo, yo creo. No creo que tengamos dudas. Tenemos muchos políticos haciendo de lobistas de dictaduras, sí, tal cual. Eso es el problema, ¿eh? A mí que hagan lobista de los molinos o que hagan lobista del coche con energía nuclear, bueno, es negocio, es business, vale, pero cuando hacen de una dictadura y blanquean dictaduras, a mí me preocupa, porque estamos hablando de presidentes de un país democrático. Pues Daniel, muchas gracias por tu trabajo como periodista en muchos países, unos 50 países, si no recuerdo mal. Tienes una cuenta en Twitter que la gente puede seguirte también, Daniel Iriarte, pero sobre todo que lean este libro, tu libro Guerras Cognitivas. Ahí lo tiene la gente, que eche un ojito y seguro que va a aprender muchas cosas de cómo es el mundo en el que vivimos, ¿no? Este mundo en el que ya somos parte del tablero, ¿no? Aunque estés lejos de la trinchera, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Francisco, por la invitación y por la oportunidad. Y la verdad que se nos han quedado muchas... Bueno, pero esto es bueno, porque podemos volver otro día. Podemos volver a hablar. No hemos hablado de las campañas de las organizaciones terroristas, no hemos hablado de las campañas cognitivas, de manipulación cognitiva del crimen organizado, no hemos hablado de la desestabilización low cost, que son todo cosas que trato en el libro. Así que seguro que nos da para... Pues ese título me gusta, desestabilización low cost. Hacemos un día un programa. Ahí, te paso después, es verdad que tengo solo tu Twitter, te voy a pasar mi teléfono para que estemos más en contacto, en más directo, ¿vale? Pues Daniel, si quieres decir algo al público como despedida final. Nada, muchas gracias por vuestro interés a los que os habéis acercado a esta presentación, a este programa. Y nada, pues si tenéis la oportunidad de echarle un ojo al libro, al final del libro tengo una cuenta en la que me podéis escribir.
todo el feedback es bienvenido y nada, podéis localizarme en redes y estoy a vuestra disposición. Muchas Pues gracias. muchas gracias a todos, especialmente a los moderadores por vuestro trabajo, como siempre, y a todos los fans del canal, en podcast, en iVoox, especialmente a aquellos que ayudáis un poco al mantenimiento del canal con una suscripción desde €1. Como diría la Pantoja, si todos los españoles me diesen €1, me ayudarían con Hacienda. Bueno, también les subiría la declaración de la renta el próximo año, pero no pasa nada. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y ya sabéis, informaros, pero sobre todo tener sentido crítico, ver qué noticias huelen mal y aquellas que huelen bien, también cogerlas con más sentido crítico, analizarlas, ver varias versiones y también después ir a vuestros referentes. En este caso, espero que muchos de vosotros valoréis el trabajo de Bellum Artis para intentar explicaros lo que sucede con la información que tiene un historiador amante del conocimiento aquí en un pequeño local en mi casa, en Asturias, lejos del poder. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.